¿Podemos incluir la palabra paz al referirnos a nuestro país actualmente? Le acabo de dar un ligero repaso tan solo de 24 horas que demuestran tal vez lo contrario. Pero entonces hay que preguntarnos, ¿el gobierno ha llegado al punto de pacificar al país? En 4 años de la administración actual podemos plantear dicha pregunta. Para sumar a este tema tenemos a Saúl Arellano, investigador del PUED UNAM, a quien le agradezco, nos acompaña esta mañana aquí en Mega Noticias Informa. Gracias. Primero, empezar con esto, ¿ya se alcanzó a pacificar al país? Considerando que las estadísticas nos dicen, me parece todo lo contrario, pero el argumento o lo que nos quiera decir el gobierno puede contrastar bastante. Francisco, gracias por la invitación. Efectivamente, el problema que tenemos en México radica no solamente en la violencia homicida, que es evidentemente un problema desbordado desde hace muchos años. Tenemos indicadores, como bien lo señalas, que si bien han tenido alguna disminución en los últimos meses, pues no son para festejarlos. En realidad estaríamos regresando a niveles del 2018, que fue el año de mayor violencia en la administración pasada. Ya se rebasó el número de homicidios del sexenio de la presidencia de Felipe Calderón. Estamos muy cerca ya de llegar a la misma cantidad de lo que tuvo el sexenio de Peña Nieto y faltan 2 años de gobierno. Pero no solamente, insisto, tendremos que poner el foco en el problema de la violencia homicida, que es la violencia armada y es la más visible, quizá la que más llama a los reflectores de pronto. Pero pensemos en otros ámbitos de la violencia que normalmente no se destacan y normalmente no los estamos viendo. Por ejemplo, la violencia sexual. El número de violaciones que se han cometido en este año, hasta con corte al 31 de octubre de este año, ya rebasa el número de carpetas de investigación de todo el 2021, que el 2021 había sido año récord en esta materia. Cuando vemos los datos relativos, por ejemplo, a la violencia intrafamiliar o delitos que se cometen en contra de las familias, en este año, hasta octubre, ya se rebasó el número nuevamente de carpetas de investigación respecto de las que se cometieron en todo el año 2021. Si vemos también otro tipo de delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual, estoy hablando de corrupción de menores, estupro y otro tipo de delitos, lo mismo, ya en octubre tenemos alrededor de 10 o 12% más carpetas de investigación que el año pasado. ¿Cuál es el argumento de la autoridad? Te dicen, bueno, es que ahora la gente denuncia más, lo cual evidentemente no es cierto, por lo que tú estabas comentando hace un momento, Francisco. La cifra negra no se ha reducido en el país, lo cual quiere decir que la gente no está denunciando más. Lo que en realidad tenemos es que quizá en algunos momentos haya mayor disposición a la denuncia de este tipo de delitos, pero en realidad vemos un crecimiento muy grande, desproporcionado para la cantidad de delitos que pudieran estarse denunciando, de tal forma que hay quizá un incremento marginal en el número de denuncias, pero sobre todo lo que hay también es un incremento en el número de casos. Entonces, si pensamos en la paz solamente en términos de lo que sería la violencia homicida, estamos muy lejos de regresar a un nivel aceptable para ella, pero también estamos en una violencia creciente en otros ámbitos que, insisto, tienen que ver con la violencia en las familias, con la violencia sexual contra las mujeres, niñas y niños, con la trata de personas, con el secuestro, que a pesar de que hay menos denuncias, pues en todos lados se queda allí, y el tema de la extorsión, por ejemplo, ¿no? Que es el delito que más se está cometiendo ahora, que es el que tiene la mayor cifra en el país y que implica una enorme violencia en contra de la ciudadanía, ¿no? Tortillerías en Guerrero que tienen que cerrar porque son extorsionadas, tortillerías en Celaya, negocios que son quemados, negocios que son baleados, negocios cuyas personas son asesinadas, como el caso de estas personas que vendían tacos y tortas en Salamanca. Es decir, la presencia del crimen organizado y de la delincuencia común sigue desbordada y no hay una estrategia nacional, pero hay que decirlo también, no hay estrategias estatales y municipales, sobre todo, que para los delitos del fuero común son las policías que deberían estar interviniendo. Yo siempre doy el dato respecto de que el estado de fuerza en el país para combatir a la delincuencia en todos sus ámbitos, sobre todo en el fuero común,
es totalmente insuficiente. Necesitaríamos cuando menos, Francisco, 100,000 policías más en todo el país en el orden de lo local, es decir, en las policías municipales. Nos están haciendo falta 100,000 elementos que evidentemente ante la baja o el bajo nivel salarial, el bajo equipamiento, el terrible, digamos, la terrible falta de formación, de entrenamiento y de capacitación, de prestaciones económicas y sociales, llevan a que pues, la mayoría no quiera tener este trabajo, lo toman como la única opción posible que les queda para la supervivencia económica, y evidentemente pues esto nos lleva a una situación de enorme crisis como en la que estamos. Y ya planteaba dos aspectos, me parece muy interesantes. Uno, la palabra de estrategia, porque si bien se le quiere dejar todo al gobierno federal, sí tienen una gran responsabilidad. Es cierto que los gobiernos estatales, algunos están queriendo directamente responsabilizar de que no les ayude el gobierno federal, pero también el tema incluso de los policías, ¿no? Faltan policías y los que están, en algunos casos, están cayendo incluso a ser parte del crimen. Tan solo esta semana se habló de los detenidos en Pino, Zacatecas, hecho donde perdió la vida el coordinador de Guardia Nacional. Entonces, ¿dónde está fallando y por qué parece que no voltean a ver los aspectos claros y claves como puede ser el tejido social con toda la violencia familiar que existe y otros aspectos? ¿A quién se le está yendo de las manos y no está volteando a ver esto? ¿Es un tema generalizado? Es decir, ¿también la sociedad lo está haciendo hasta permisible estos casos? Yo creo y coincidiría contigo, Francisco, en que sí es un problema generalizado en el ámbito institucional. Este gobierno, a partir de la entrada en vigor de su administración en 2018, decidió que no iba a tener, por ejemplo, una estrategia de acción a favor de la infancia. No hay política de niñez en México en esta administración. Y al no haber política de niñez, lo que tenemos evidentemente es una crisis tremenda, porque las políticas de protección y cuidado a las niñas y niños tienen que ver con una parte muy importante de reducción de la violencia y de la inseguridad. Pensemos, por ejemplo, que la primera causa de muerte en niñas y niños de 1 a 14 años son los accidentes. La primera causa de muerte entre jóvenes y adolescentes de 14 a 29 años, las primeras 3 de hecho son accidentes, homicidios y suicidios. Estamos hablando pues de una condición de tremenda violencia en todos los ámbitos y no hay políticas estatales y municipales. Los sistemas estatales y municipales DIF están desarticulados, cada gobierno hace lo que se le pega la gana, y esto tiene que ver desde luego con un sistema nacional DIF que, recordemos, su nombre es para el desarrollo integral de las familias, pues no tiene una capacidad de articulación, no tiene una capacidad de conducción, de desarrollo normativo. Y por el otro lado, vemos que en la parte policíaca tenemos todavía el modelo vigente de la reacción, es decir, lo que ponen o en lo que se pone énfasis es en qué tanto tiempo la policía reacciona a los llamados de la ciudadanía, cuando en realidad deberíamos tener un enfoque de mayor prevención y evitar que los delitos se estén cometiendo. Tenemos un panorama tremendamente desarticulado y de una crisis institucional, a mi juicio, que es mayúscula. Le agradezco mucho, investigador, por estas palabras que nos pudo dar, por este punto de vista, que me parece quedan palabras clave, que esperemos los que tienen que tomar las decisiones las entiendan completamente. Muchísimas gracias y que tenga muy buen viernes, buen fin de semana. Muy buen fin de semana para todas y todos. Gracias, Francisco.